La frase atribuida a Sula Türkoğlu cayó como un eco profundo en el mundo del espectáculo. Cuando se escuchó que quería a Halil İbrahim Ceyhan en su vida para siempre. ¿Callas? No fue una declaración impulsiva ni lanzada al azar. El tono fue sereno, firme y cargado de significado. El ambiente se transformó de inmediato. Las miradas se detuvieron en él. El silencio posterior amplificó el impacto de sus palabras. Desde el primer momento, la declaración fue percibida como algo cuidadosamente pensado. No hubo exageración ni dramatismo innecesario. La naturalidad con la que fue expresada llamó la atención. El mensaje no buscaba provocar, sino afirmar. La claridad del sentimiento se sintió con fuerza. El momento quedó marcado. Y la reacción fue inmediata. Halil İbrahim Ceyhan recibió esa frase con una calma que no pasó desapercibida. Su postura fue firme y contenida. No hubo gestos exagerados, ni sonrisas forzadas. La seriedad del instante se reflejaba en su expresión. El respeto mutuo era evidente. El silencio entre ambos hablaba más que cualquier respuesta verbal. En el entorno cercano, la declaración generó una reacción silenciosa pero intensa. Todo punto pensada. Nadie se atrevió a interrumpir el momento. Las conversaciones se detuvieron. La atención estaba completamente centrada en esa frase. El ambiente adquirió una densidad particular. La emoción se sentía en el aire. El instante fue auténtico. Sila Türkoğlu mantuvo la misma compostura después de pronunciar esas palabras. No intentó aclarar ni suavizar el mensaje. Su mirada transmitía convicción. El tono fue sincero. La firmeza no dejó lugar a dudas. El momento parecía definitivo. La serenidad acompañó cada gesto. Halil İbrahim Ceyhan continuó con su actitud equilibrada. No reaccionó de forma inmediata. Su silencio fue interpretado como respeto. No hubo necesidad de responder en ese instante. La conexión se percibía en la calma compartida. El momento se sostuvo con dignidad. La escena fue poderosa. Dentro del ambiente profesional, la frase comenzó a circular con rapidez, no como rumor, sino como declaración clara. El tono serio evitó interpretaciones exageradas. La atención se multiplicó. Y sinto de Halil İbrahim esa todo el esquema. El respeto marcó las conversaciones. La frase se instaló como un punto clave. El impacto fue innegable. La naturalidad con la que Sila Türkoğlu expresó su deseo sorprendió a muchos. No hubo artificios. No se buscó espectáculo. El mensaje fue directo. La sinceridad dominó el momento. La emoción fue contenida. El equilibrio emocional fue evidente. Halil İbrahim Ceyhan mantuvo su noted profesionalismo durante toda la jornada. Su actitud no cambió. La coherencia fue constante. El respeto por el proceso se mantuvo intacto. La calma fue protagonista. El momento quedó registrado sin excesos. La declaración comenzó a generar conversación más allá del entorno inmediato. La atención creció de forma sostenida. No se añadieron elementos externos. El mensaje se sostuvo por sí solo. La claridad evitó confusiones. El interés no disminuyó. Sila Türkoğlu no volvió sobre sus palabras. No las corrigió ni las amplió. La firmeza inicial fue suficiente. El silencio posterior reforzó el mensaje. La coherencia se mantuvo. El momento no perdió fuerza. La atención continuó. El ambiente se estabilizó con el paso de los minutos.
La intensidad inicial dio lugar a una calma reflexiva. La frase seguía presente. El respeto dominaba el entorno. Nadie forzaba interpretaciones. La madurez marcó el tono. Jalil Ibrahim Zeidan cerró el día con la misma serenidad. No hubo declaraciones adicionales. La coherencia se sostuvo hasta el final. El momento quedó como referencia. La claridad del mensaje persistía. El impacto fue duradero. Sulat Türkoğlu mantuvo su línea de discreción. No buscó exposición adicional. La naturalidad fue constante. El equilibrio emocional se preservó. El respeto fue mutuo. El cierre fue sobrio. La frase se consolidó como una de las más comentadas del momento. No por el ruido que generó, sino por la claridad con la que fue expresada. El mensaje fue directo. La emoción fue el impacto fue silencioso. Así, la declaración de Sulat Türkoğlu quedó instalada como un momento decisivo. La sinceridad fue el eje. La calma sostuvo el relato. El respeto marcó el ambiente. La atención quedó asegurada. El mensaje permaneció.